Bueno, seguimos entonces. ¿Cuáles son los fenómenos que conducen a la contracción del músculo cardíaco? Bueno, los fenómenos que producen la contracción del músculo cardíaco primeramente están a cargo de la despolarización del nódulo sinusal. Esta despolarización del nódulo sinusal promueve la propagación de una corriente eléctrica por el nódulo, por los vasos internodales, por el nódulo auriculoventricular, por el haz de His y las fibras de Purkinje. Esta despolarización permite que se que salgan canales de sodio, ¿sí? Y esta migración de sodio, este ingreso de sodio en los miocardiocitos cardíacos, o sea, los contráctiles, permite el inicio de los puentes cruzados. ¿Sí? Los fenómenos que van a conducir la contracción es justamente ese, el ingreso de sodio en la célula. Sí, la despolarización de la célula de Purkinje llega a los miocardiocitos a presión de un canal de calcio activado por voltaje. Voltaje entra, la despolarización de la membrana de los túbulos T. Proteínas cambian la conformación, convirtiendo se convierte en conducción de calcio, ¿sí? Aumenta la contracción de calcio, abre los canales de calcio y rianodina en el retículo sarcoplásmico, aumenta la concentración de calcio intracelular y luego tenemos ahí el calcio se difundiendo a través de la troponina, ¿sí? Troponina C. Se inicia el ciclo de los puentes transversales. El calcio devuelto va al retículo sarcoplásmico recapturado a través de la calsecuestrina. Bien, acá tenemos una imagen sacada de Ross. Es una imagen muy interesante que describe en etapas dicho proceso. ¿Sí? La despolarización, la migración del sodio hasta los miocardiocitos contráctiles y acá microscópicamente a nivel molecular obviamente lo que va a ocurrir eh, entre esta interacción de proteínas y iones. Bien. El estrés agudo, por definición el estrés agudo va a ser una reacción inmediata a una amenaza, una posible amenaza. Es una respuesta inmediata y de corta duración ante una situación desafiante, desencadenada por una amenaza inmediata a la vida o la salud. Involucra mecanismos conductuales, autonómicos, neuroendocrinos y que preparan al individuo para la lucha o la huida. Bien. Esto yo tengo que hacer de nuevo porque yo estoy con dificultad de acordarme de esto. Bien. Forma de abordaje del estrés laboral y la prevención a la promoción de la salud. Bien. Cuando nosotros vamos a hacer un abordaje al estrés laboral, podemos decir con respecto a la identificación de los factores en un ambiente de trabajo, la identificación de situaciones que son estresantes para evitarla y la promoción de la salud, ejecutarse una buena utilización del tiempo libre, haciendo un enfoque en la salud mental, fomentar el ambiente pasivo, incentivo para un estilo de vida saludable, promover el autocuidado y hacer una evaluación continua. Bien, ¿qué es el mediastino y cómo es su disposición clásica? Bien, el mediastino es una región central del tórax ubicada entre ambas pleuras mediastínicas y los pulmones. Su disposición clásica está definida por límites inferiores, superiores, anteriores, posteriores y laterales. El mediastino más que nada va a ser una estructura, va a ser una región que va a contener todos los órganos del tórax, excepto las pleuras pulmonares y los pulmones. Va a estar dividido
va a tener sus límites inferior como la cara superior del diafragma, un límite superior como la horquilla externa anterior y posteriormente la primera vértebra lumbar, la primera vértebra torácica, anteriormente el plastrón externo costal, posteriormente las vértebras torácicas y lateralmente las pleuras mediastínicas. A su vez, este mediastínico se puede dividir en mediastino superior y mediastino inferior según la disposición clásica. Esta disposición clásica va desde el ángulo external anteriormente, o denominado también ángulo de luz, y va hasta aproximadamente la vértebra torácica de número 4, o espacio o disco intervertebral entre T4 y T5. Es un espacio de ubicación central en la cavidad torácica puesta entre ambos los álbumes pulmonares. En ella se encuentran todos los órganos torácicos y se encuentran excepto los pulmones y las pleuras. Bien. Bien. Electrocardiograma. Bien, lectura en 8 pasos. Entonces, el primer paso sería el ritmo, frecuencia cardíaca, evaluación de la onda P, evaluación del intervalo PQ, evaluación del complejo QRS. Bien, cuando nosotros vamos a evaluar el complejo QRS en el electrocardiograma, tenemos que tener en cuenta que el complejo QRS es más que nada el reflejo de la despolarización ventricular, donde en la onda Q tenemos la despolarización del tabique interventricular, ¿sí? Es una deflexión. En la onda R tenemos una deflexión positiva, ¿sí?, que representa la despolarización de las paredes anteriores del corazón. Y en la onda S tenemos una deflexión negativa que va a ser la despolarización de la pared inferior o diafragmática del corazón. Bien. Evaluación del tercer paso sería el del segmento PQ o PR, ¿sí? Más que nada va a ser un intervalo que refleja el retraso nodal de intervalos, ¿sí? Intervalos de 120 a 200 milisegundos. Bien. Esto sería el arque cerebelo, o nódulo flóculo nodular. ¿Qué es la angiotensina 2? Bueno, la angiotensina 2 es una forma modificada de la angiotensina 1, catalizada por la enzima convertidora de angiotensina liberada desde el endotelio pulmonar. Inicialmente la angiotensina 1 era una globulina hepática, una globulina plasmática, denominada angiotensinógeno, que fue convertida en angiotensina 1 a través de la renina secretada por las células justaglomerulares del riñón, ¿sí? Y luego de la conversión de la angiotensina 1 a angiotensina 2 por la ECA, o enzima convertidora de angiotensina, pero el endotelio pulmonar, se convierte en su forma más activa de la angiotensina, que es un vasoconstrictor potente y además forma un complejo con el sistema renina-angiotensina-aldosterona capaz de actuar a nivel de los túbulos contorneados distales y los túbulos colectores, estimulando la reabsorción de sodio y agua para aumentar la volemia y por ende corregir la presión arterial. Excreción de sodio y agua. Disminuye la excreción de sodio y agua. Bien. Aumenta la secreción de aldosterona. Bien. Nervios del pulmón. Bien, ahí tenemos el parasimpático y el simpático. Del simpático tenemos los nervios directos que salen de los vagos y los nervios indirectos que nacen del ganglio estrechado, ¿no? Ganglio estrechado, bien.
¿Cuál es el proceso para la actuación de la vitamina D en la regeneración ósea? Bueno, la vitamina D es una proteína insoluble que se forma a través de la activación, a través de los rayos UV en la piel. Y esta formación lo conforma la forma inactiva de la vitamina D. Y esta forma va hasta el líquido, donde se convierte a través de la enzima hidroxilasa en 25 hidroxivitamina D, y luego va al riñón, que se convierte en 1,25 hidroxivitamina D o colecalciferol. Y esta proteína es la forma activa, esta enzima es la forma activa, enzima no, esta vitamina es la forma activa de la vitamina D, que va a estimular a nivel de los enterocitos en el intestino delgado la absorción de calcio, aumentando la calcemia y por ende promoviendo y favoreciendo la regeneración ósea. Después todo el resto de la dieta estaba el líquido, donde se convierte en 25 hidroxilasa a través de la acción de la 25 hidroxilasa, que la convierte en 25 hidroxivitamina D. Bien, estaba el riñón por acción de la 1 alfa hidroxilasa, que convierte en 1,25 hidroxivitamina D o colecalciferol o calcitriol en su forma más activa. Estaba el intestino, aumentar la absorción de calcio y estimula el proceso de absorción renal de calcio también, junto con la PTH, y aumenta la calcemia. El aumento de la calcemia estimula la regeneración ósea. Bien, nervios del pulmón parasimpático, ramos cortos, ramos longos. Nace de los nervios, ramo corto nace del vago, los ramos largos nace del T1, T2 y T4, no me acuerdo. Laringo recurrente, eso tengo que repasar, de los laringos recurrentes. Bien. Efectos de la gravedad en el sistema pulmonar. Nesse, un poquito de agua, por favor, Nessa. Água, por favor, um pouquinho. Almoçar, Jefferson. Você quer almoçar? Quando estiver pronto, eu como. Sim. Efecto de la gravedad en el sistema pulmonar. Bien. Va a afectar fundamentalmente la relación ventilación-perfusión, por el hecho de que la base del pulmón va a estar más perfundida y menos ventilada, y la parte más superior del pulmón va a estar más ventilada y menos perfundida. La gravedad toma relevancia en el sistema respiratorio, lo que se refiere a la perfusión, y por ende influye en la relación ventilación-perfusión. La gravedad hace con que exista una presión negativa en las partes más superiores del pulmón en relación al corazón, resultando en un flujo intermitente. O sea, cuando la presión sistólica supera la presión alveolar. Por debajo del corazón la presión es positiva, 8 milímetros de mercurio. Resulta en un flujo continuo. La presión sistólica y la presión capilar pulmonar son mayores que la presión del aire atmosférico en todo el tiempo. Hay cambios en relación ventilación-perfusión. Bien. ¿Cuál es el papel? ¿Cuál es el papel de los cojinetes endocárdicos en el desarrollo del corazón? ¿Cuál es el papel de los cojinetes endocárdicos en el desarrollo del corazón? Bien. Los cojinetes endocárdicos contribuye a una adecuada aceptación del tubo cardíaco y una adecuada posición de los vasos, de los grandes vasos. La aceptación adecuada del tubo cardíaco y la correcta posición de las arterias principales, fundamentales para el desarrollo principal del corazón. Bien. ¿Qué es el estrés agudo? Bueno, el estrés agudo es una reacción inmediata, es una respuesta inmediata de corta duración ante una situación desafiante desencadenada por una amenaza inmediata para la salud. Volúmenes y capacidades.
volúmenes y capacidades. Bien. Tenemos volúmenes y capacidades. Dentro de los volúmenes y capacidades podemos decir que tenemos ahí capacidad inspiratoria, la capacidad residual funcional, la capacidad vital y la capacidad pulmonar total. Acá podemos nombrar qué sería la capacidad residual funcional, que sería la suma de la capacidad del volumen residual y del volumen residual y el volumen de reserva expiratorio. Capacidad residual funcional, volumen de reserva expiratorio, volumen residual, el volumen que queda luego de una respiración normal, es de 2300. Bien, pruebas funcionales respiratorias dinámicas. Mientras una persona está en movimiento. Bien. ¿Cuál es la viscosidad de la sangre? Bien, viscosidades, entonces hablamos de milipascales, 3,5 a 4,5 milipascales por segundo. Bien, ¿qué es la ley de Bernoulli? Bueno, la ley de Bernoulli, o teorema de Bernoulli, es un teorema que surge desde la termodinámica, que dice que la energía total es constante en un circuito. Y la ley de Bernoulli dice que la energía total en un circuito es igual a la suma de tres tipos de energía: la energía cinética, la energía gravitacional y la energía de presión. ¿Cuáles son los tipos de trabajo infantil y sus definiciones? Tipos de trabajo infantil: insertado, informal y marginal. Insertado está bajo las leyes vigentes en el país. Insertado. Informal está involucrando el contrapropismo como vendedores, tiene un valor agregado a su producto. El trabajo marginal está involucrado con la mendicidad, con la adquisición de limosnas, y no tiene un valor agregado, sino depende de la buena voluntad de las personas dejar limosnas. Bueno, siguiendo con los estudios y la grabación del repaso, faltan 25 preguntas, ¿no? ¿Cuál es el estímulo sensado por los vasoreceptores? El estiramiento. Bien, ahí está. Nervios del pulmón. Acá el cuadradito rojo está en el parasimpático largos, proviene del nervio laringo recurrente. Recurrentes. Bien. ¿Qué es el estrés agudo? Bueno, el estrés agudo es una respuesta inmediata. Es una respuesta inmediata y de corta duración ante una situación desafiante. ¿Qué es la regulación alostérica? Bien, la regulación alostérica es un tipo de regulación enzimática que medía el metabolismo de determinada sustancia basada en el sustrato disponible o en la cantidad de producto. Es un metabolismo que modula la actividad, es un mecanismo que modula la actividad enzimática basada en la concentración de una molécula diferente del sustrato. Es decir, una molécula puede unirse a un sitio alostérico. Bien.
¿Cuáles son las principales células contráctiles? ¿Cuáles son las principales células contráctiles? Ahí tenemos las fibras miocárdicas, no, las fibras musculares, las células mioepiteliales, los miofibroblastos y los pericitos. ¿Cuál es la función de las células de los gránulos pequeños en el sistema respiratorio? Tiene función neuroendocrina, es decir, con la captación de precursores de las catecolaminas para la fabricación de las catecolaminas. Favorece los sistemas de broncodilatación y bronquioconstricción. Sí, regula el calibre de la vía aérea. ¿De dónde se almacenan los circuitos generadores de patrones rítmicos? En la médula y en el bulbo, el tallo cerebral. ¿Cuándo comienza el desarrollo del corazón? Durante el desarrollo embrionario, a partir de la cuarta semana, con la formación de la placa cardiogénica. Tipos de penalización del médico por omitir el certificado falso. Un año solamente por su emisión, o de 1 año a 4 años si resulta en la internación de un paciente sano. 1 mes a 1 año solamente por su emisión, de 1 año a 4 años resulta en la internación de un paciente sano. ¿Qué ocurre a nivel cardíaco durante el envejecimiento? A nivel cardíaco, durante el envejecimiento, los miocardiocitos son reemplazados por tejido fibroso. Tejido cardíaco, lo que resulta en una disminución de la propiedad cardíaca. La rigidez arterial proveniente de la disminución de la fibra elástica es en la túnica media de las arterias y resulta en un aumento de la pH. Además, presenta una disminución de la respuesta beta adrenérgica. Diferencia entre estrés agudo y estrés crónico. Diferencia entre estrés agudo y estrés crónico. Bueno, la diferencia entre un estrés agudo es una respuesta inmediata de corta duración que puede generar un daño también, ¿sí? Lo que constituye fundamentalmente una amenaza a la salud o la vida del individuo, a diferencia de un estrés crónico, que es algo que se prolonga en el tiempo, que perdura en el tiempo, ¿no? El estrés agudo es una respuesta inmediata de corta duración ante una situación deficiente y va a estar relacionado fundamentalmente con la activación del sistema simpático, mientras que el estrés crónico fue una forma prolongada y constante de estrés que persiste en el tiempo y puede tener efecto a lo largo de la salud. Diferencia principal, el tiempo. Valores de la velocidad del flujo cardíaco. Bien. Derivaciones del plano horizontal. B5. El B5 va a estar en la línea, en el quinto espacio intercostal izquierdo, a la altura de la línea medio clavicular anterior. 15 espacio intercostal de la línea axilar de medio clavicular en la línea axilar anterior. Línea axilar anterior izquierda. ¿Cuáles son los límites del mediastino según la descripción clásica? Bueno, según la descripción clásica tenemos los límites inferiores, que sería la cara superior del diafragma, el límite superior, la horquilla esternal anteriormente, y el borde superior de la vértebra torácica 1 del T1, ¿sí? Lateralmente tenemos las pleuras mediastínicas, anteriormente el plastrón externo costal, posteriormente las vértebras torácicas.
Esta sería los límites del mediastino. Bien. Bien. ¿Qué es la alostasis? Alostasis es un cambio fisiológico, ¿no? También denominada eustrés. Es la respuesta fisiológica adaptativa apropiada. No hay consecuencias patológicas. Salud, alostasis, estabilidad por el cambio. Los mecanismos que se ponen en marcha para mantener o recuperar la homeostasis. Bien. Nervio vago. Origen real. Tenemos el bulbo. Pero tenemos fundamentalmente que el nervio vago va a ser un nervio motor, un nervio sensitivo y un nervio parasimpático. El núcleo motor nace del ambiguo. El núcleo simpático va a nacer del trato solitario, mientras que el parasimpático sensitivo del trato solitario, el parasimpático del núcleo dorsal del vago. Motor ambiguo con partícula 9, sensitivo del trato solitario, parasimpático, núcleo dorsal del vago. Circunfleja. Bueno, la circunfleja, 75% de los casos va al surco auriculoventricular y va a terminar en una rama posteroventricular, a la altura del borde. El tipo 3, 75% de los casos. Surco auriculoventricular, ramas posteroventricular, 75% de los casos. Tipo 1, tipo 2 y tipo 3, tipo 4. Espacio muerto fisiológico. Es cuando se incluye el impacto muerto alveolar por condiciones adversas. Fluxo sanguíneo escaso, ¿no? Bien, ¿qué son anastomosis arteriovenosas estructuras? Son conexiones directas entre la arteria que permiten flujo sanguíneo rápido y directo entre estos vasos. Tiene un papel en la regulación del flujo sanguíneo, la termorregulación del cuerpo, contribuyendo a la adaptación a diferentes situaciones fisiológicas. ¿Cómo podemos tomar el pulso? Buena pregunta. Esto está involucrando la toma de signos vitales, ¿no? Para tomar el pulso nosotros tenemos que poner el individuo sentado o en decúbito dorsal y tomar distintos pulsos. A menudo se utiliza el pulso radial con la utilización de algunos aparatos como el tensiómetro, esfigmomómetro. Son los más accesibles al examen las arterias carotidias, radiales y femorales, aunque también podemos palpar los siguientes pulsos: temporales, nasales, faciales en la cabeza, axilares, humerales, braquiales, cubitales, los miembros superiores. De todos modos, los popliteos, tibiales posteriores, perios y los miembros inferiores. Se debe presionar para evaluar las características del pulso arterial y luego de escribirlas recomendamos la mnemotécnica fritas: frecuencia, ritmo, intensidad, tensión, amplitud. Bien, ¿cómo está dispuesta la histología de las venas y arterias en general? 3 capas: íntima, media y adventicia. Nervio del pulmón corto, nace del vago. Hemoglobina es una proteína cuaternaria. Es una proteína cuaternaria formada por 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta
en el cual cada subunidad posee un grupo hemo, y cada grupo hemo posee un átomo de hierro que se puede unir débilmente a un átomo de oxígeno para su transporte. Es una proteína cuaternaria que se sintetiza durante la formación de los glóbulos rojos. Está compuesta por 4 subunidades, 2 alfa y 2 beta, cada una de las cuales contiene un grupo hemo. Cada grupo hemo contiene un átomo de hierro que se une reversiblemente a una molécula de oxígeno. En total, una molécula de hemoglobina puede transportar hasta 4 moléculas de oxígeno. Una molécula de hemoglobina puede transportar hasta 4 moléculas de oxígeno. ¿Qué es el ciclo de los puentes transversales de la actomiosina y cuáles son sus fases? Adhesión, separación, flexión, golpe de fuerza y readhesión. Adhesión, separación, flexión, generación de fuerza y readhesión. Bien. Carótida coronaria derecha. Presentan 3 segmentos. El primer segmento va desde su origen hasta el borde. Proporciona la rama conal y la rama del nódulo sinusal. ¿Qué es el estrés agudo? Bien, el estrés agudo es una respuesta de corta duración a un estímulo inmediato. Es una respuesta inmediata de corta duración a un estímulo. Es una respuesta inmediata de corta duración ante un estímulo desafiante, desencadenada por una amenaza inmediata para la vida o la salud. Involucra mecanismos conductuales, autonómicos, neuroendocrinos que participan en el individuo para lucha o huida. Alostasis. ¿Qué es la alostasis? La alostasis o estrés son los cambios fisiológicos adecuados a un estímulo. En la respuesta fisiológica adaptativa apropiada, no hay cambios. Podemos tomar el pulso. Ahí está. Bien.